Buenas, seguimos con nuestra primera lección. Tenemos aquí ahora la definición formal de lo que son afirmaciones o enunciados compuestos. Comenzamos tomando dos enunciados que vamos a representar con las variables P y la variable Q. Y estas son algunos de los enunciados compuestos que vamos a estar estudiando. La primera será la conjunción de P con Q, que se lee P y Q. Y se representa por el símbolo P, la Q aquí, y una marquita que va como una puntita hacia arriba. Cuando usted vea eso, va a leer eso P y Q. Y ese tipo de afirmación compuesta se llama la conjunción de P con Q. Segundo, tenemos lo que se llama la disjunción o disyunción de P con Q, que se lee, en vez de P y Q, se lee P o Q. Y se representa con este símbolo, muy parecido al de la conjunción, pero con el signo este hacia abajo. Parece una V aquí. Tenemos finalmente la disyunción o disjunción exclusiva, que se lee de cualquiera de estas dos formas. Puede leer P o Q, pero no ambas. O se puede leer o P o Q. Y se representa con este símbolo. Fíjese que se parece al símbolo de la disyunción, pero se le añade una rayita debajo. Así que cuando usted vea ese símbolo, va a leer P o Q, pero no ambas. O también lo puede leer o P o Q. Bueno. Recuerde que cualquier afirmación o enunciado se puede clasificar como cierto o falso. Por lo tanto, estas afirmaciones o enunciados compuestos deben de poderse clasificar como cierto o falso. ¿Cómo clasificaremos como cierto o falso estas afirmaciones o enunciados compuestos? Mire, el hecho de que usted se refiera a P y Q como que fuerza a que la afirmación compuesta esta será cierta si las dos son ciertas, porque dice P y Q. El hecho de que usted esta la lea como P o Q, la palabrita esta en español O, pues le da la opción de que una o la otra. Y si son las dos, pues también. O sea que una disyunción será cierta cuando por lo menos una de las dos afirmaciones compuestas sea cierta. Y finalmente la disyunción o disjunción exclusiva dice, como dice, P o Q, pero no ambas. O sea que o una o la otra, pero las dos no pueden ser ciertas. Igualmente si lo dice de esta otra forma, o P o Q, o una o la otra. Así que la disyunción exclusiva va a ser cierta si solamente una de las dos es cierta. Bueno, pues esas propiedades o leyes que nos dicen cómo esas afirmaciones compuestas van a ser ciertas, vamos a recoger lo que se llama un axioma. Recuerden que los axiomas son leyes o propiedades que usted va a aceptar sin discusión como ciertas. Y dice el axioma del siguiente modo. Vamos a tomar dos afirmaciones, P y Q. Entonces,
ahí tenemos el axioma que nos indica, que nos establece cuándo es que una de esas afirmaciones compuestas, la conjunción, la disyunción o la disyunción exclusiva, es cierta. La conjunción, como dijimos, será cierta si las dos, tanto la P como la Q, lo son. La disyunción P y Q será cierta si tanto P como Q lo es. Esa va a ser una ley que usted acepta sin discusión como cierta. Y es razonable que lo acepte como tal, porque si dice P y Q, pues la P y la Q deben de ser ciertas. Esta, que es la disyunción, que recuerda que se lee P o Q, será cierta si al menos una de las afirmaciones P o Q lo es. Y es razonable que sea cierto así, porque si P o Q, pues, por lo menos una de las dos, y si las dos, claro, son ciertas, pues también será cierta. En esta, recuerde que es la disyunción exclusiva y que se lee P o Q, pero no ambas, o se puede leer o P o Q, pues será cierta si únicamente una de las dos afirmaciones que la componen, la P o la Q, lo es. Muy bien, así es que ese es el axioma, y ahí tenemos un primer ejemplo de un axioma, ley o propiedad que usted acepta sin discutir como cierta, porque razonablemente lo son. Muy bien, vamos a hablar ahora de una afirmación muy importante, que es la negación. La negación de una afirmación. Si usted tiene una afirmación, la negación de P representada con el símbolo tilde P, se lee no P. La negación de P, no P. Por ejemplo, si usted tiene la afirmación está lloviendo, su negación, ¿cuál será? Bueno, como dice la definición, que es añadir la palabrita no al frente, pues será no está lloviendo. Ahora, algunas veces, para usted formar la negación de una afirmación, no es tan sencillo o tan simple como añadir la palabrita no al frente de la afirmación. ¿Ves? Está lloviendo es la afirmación. No está lloviendo es la negación de esa afirmación. Por ejemplo, mire, fíjense en esta situación. Ajá. Fíjense. Dice, la primavera viene antes que el invierno, ¿verdad? Porque la primavera es la primera estación del año, aunque el año empieza de hecho en invierno, pero el invierno ha comenzado a fines del año. Así que vamos a tomar un año natural, la primera estación del año es la primavera, aunque empieza con el invierno. Pues viene antes que el invierno, ¿ves? Pero, si yo voy a negar eso, no puedo decir no la primavera antes del invierno, porque no hace sentido el negar esa afirmación que se decía que la primavera viene antes que el invierno, no hace sentido añadir la palabrita no para negarla. Así es que una forma en que usted lo podría decir es no es cierto que la primavera viene antes que el invierno, o podría decir el invierno viene antes que la primavera. Esa sería otra forma de negar la afirmación la primavera viene antes del invierno. ¿Se fijan? O sea que algunas veces una afirmación no se presta para negarla con sencillamente añadir la palabrita no al frente. Bueno, ¿y cuándo será cierta entonces la negación y la afirmación? Pues miren, vamos a suponer que usted está en un sitio donde está lloviendo. Ahora mismo donde usted está lloviendo. Pues esa afirmación es cierta. Está lloviendo, es cierto que en su sitio está lloviendo. Pues la negación no está lloviendo sería falsa, porque sí está lloviendo. Ahora, si donde usted está, yo digo que está lloviendo y no está lloviendo, pues entonces en su sitio esta afirmación está lloviendo es falsa. Sin embargo, la negación no está lloviendo, entonces en el sitio donde no está lloviendo sería cierto. ¿Se fijan? O sea que fíjense que tenemos el siguiente axioma relacionado con la
negación. Si P es un enunciado o afirmación, ¿verdad? Recuerden que es lo mismo decir enunciado que decir afirmación. Cierto, entonces la negación de P es falsa. Y viceversa. Y viceversa. ¿Y qué quiere decir esa frase? Y viceversa. Pues, que si la afirmación original es un enunciado falso, entonces la negación será cierta. Fíjate, como vimos en ese caso, ¿ves? Si está lloviendo y es cierto, no está lloviendo es falso. Si está lloviendo es falso, no está lloviendo es cierto. Pues este es un axioma que dice cuándo es que una afirmación y su negación serán ciertas o falsas. Y claro, eso es razonable que usted lo acepte así. Muy bien, vamos a ver lo que se llama el concepto de valor de verdad de una afirmación. El valor de verdad de un enunciado o afirmación. Hemos dicho que un enunciado o afirmación o es cierto o es falso. Pues eso quiere decir que, y vamos a decir más bien, que un enunciado o afirmación tiene dos posibles valores de verdad. C, si es cierto, y F, si es falso. Esos son los dos posibles valores de verdad de una afirmación. O es cierta o es falsa. Bueno, pues teniendo esto, vamos a definir o a introducir lo que se conoce como una tabla de verdad. Tabla de verdad. Pues una tabla de verdad, es un esquema en donde se recogen los valores de verdad de alguna afirmación. Por ejemplo, miren, vamos a ver la tabla de verdad correspondiente a la conjunción de P con Q. Usted dice, bueno, aquí yo anoto dos afirmaciones, P y Q. Pues yo preparo aquí una tabla que tiene dos columnas, una para la P y una para la Q. ¿Qué posibilidades pueden tener la P y la Q? Que ambas sean ciertas, que la primera sea cierta y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda cierta, o que las dos sean falsas. Esas son todas las cosas que pueden pasar con dos afirmaciones P y Q. Que las dos sean ciertas, que la primera sea cierta y la segunda falsa, viceversa, que la primera sea falsa y la segunda sea cierta, y que ambas, o que ambas más bien sean falsas. Recogemos esas posibilidades en cuatro casos: caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Y entonces hacemos una columna para la conjunción de ellas dos. Bueno, ¿cuándo dijimos que una afirmación llamada conjunción va a ser cierta? Cuando las dos sean ciertas. Si ambas no son ciertas, entonces no es cierta la afirmación compuesta. Por ejemplo, en el primer caso en que ambas son ciertas, la conjunción va a ser cierta. En los demás casos, como las dos no son ciertas al mismo tiempo, en esos dos casos, la afirmación será falsa. Y así, en la próxima lección, veremos las tablas de verdad que corresponden a las otras afirmaciones compuestas que hemos estudiado. La disyunción inclusiva, y también vamos a ir a la tabla de verdad para la afirmación y su negación. Bueno, pues seguimos entonces en la lección número 2 ya mismo. Buenas noches.